Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un placer nuevamente poderles compartir la palabra de Dios. Y como cada 8 días, traemos un mensaje de parte de Dios para su vida. Así que en esta hora te invito que te pongas cómodo en ese lugar. Vamos a estar aquí como 30 minutos, 35 minutos en ese lugar donde te encuentres. Vamos a orar para darle paso al Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tomes el control de este tiempo. Precioso Espíritu Santo, prepara los corazones de quienes van a escuchar este mensaje y abre nuestro entendimiento para que podamos poner por obra lo que hoy vamos a escuchar de parte tuya, porque sé que traerás bendición a nuestra vida. Te lo pido, mi Dios, dándote gracias en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama Limpiando la casa. ¿Sí? Y para ello vamos a ver Segunda de Crónicas 29 al 15. Habla de que en su reinado Ezequías restablece el culto del templo, ¿sí? Y reúne a los sacerdotes y a los levitas. Y dice que los levitas se levantaron y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Amén. Esta enseñanza viene a raíz de que hace unos días pasé a ver alguien que fue un compañero de trabajo hace varios años en Tanza, y en la plática que entablamos, déjeme decirle que él ya le había yo hablado de Cristo y bueno, nunca ha querido nada, pero pasé a verlo y él ya en sus pensamientos ya tiene los preparativos ya de lo que va a hacer en diciembre para con su casa, que la quiere pintar, que la quiere tener pues ahí arregladita, ¿no? Y no es malo, no es malo esperar el fin de este año viejo y esperar el nuevo año, ¿no? No es malo, ¿sí? Pero sería lo mejor que podemos hacer para recibir el año nuevo es limpiar la casa de Dios, ¿sí? Y todavía mejor, ¿por qué no hacerlo todos los días? ¿Sí? Y no estamos hablando de la iglesia, sino de nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos el templo de Dios y un lugar donde mora el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice su palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Pero también nos dice en otro versículo siguiente de 1 Corintios 3:16, en el 17 nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nos está advirtiendo que si nosotros no cuidamos ese templo, Él va a venir también y nos destruirá. ¿Sí? Ese templo también lo va a destruir Dios. Entonces, vale la pena que finalicemos el año con la casa limpia, con el templo de Dios, ¿sí? Pero mejor sería, como dije hace rato, que esto se hiciera en el día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque quitaríamos todo aquello que no nos ha permitido ser felices, todo lo que no nos ha permitido avanzar en la vida, ¿sí? Todo aquello que ha sido piedra de tropiezo, todo aquello que ha manchado nuestro testimonio cristiano, ¿sí? Y todo aquello que no nos ha permitido poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, poder vivir una vida plena, como Él quiere que la vivamos, ¿sí? Es cierto, como dice en el Salmo 113, párrafo 7, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y esto nos lo dice porque Él no quiere que nos acostumbremos a quedarnos ahí en el polvo, ¿sí? No quiere que nos quedemos ahí en ese lugar donde siempre se acumula lo malo. Él quiere levantarnos, y si nos levanta, nos quiere levantar
una sola vez y para siempre, para que no volvamos a caer, ¿sí? Pero depende de nosotros. Él quiere, lo puede hacer, pero está en nosotros el mantenernos firmes. Ahora, ¿qué debemos de hacer para limpiar nuestra casa, la casa de Dios, que es nuestra vida? Pues es necesario sacar la basura, como dice en 2 de Crónicas 29:16. Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Quitaron todo objeto pagano, todo lo que no le agradaba a Dios, y dejaron completamente santificado ese lugar, ¿sí? La basura, ¿qué pasa si la basura no se saca? Si ustedes acumulan toda la basura del día en su casa y no la sacan ese día para que se le lleve el carro, al siguiente día va a tener un mal olor, un olor desagradable, se pudre, ¿sí? Imagínense que salga pues un tamal, un tomate, todo aquello que es desperdicio de un día para otro se pudre, ¿sí? Ahora, ¿qué representan en nuestro corazón? La basura, ¿sí? Los rencores, los resentimientos, el odio, la envidia, la lujuria, todo aquello que nos corrompe el alma, ¿sí? Que nos vuelve un olor desagradable para Dios. Y nosotros no, Dios no quiere que tengamos ese aroma. Dios quiere que tengamos un olor fragante, agradable a Él, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, sacar de este templo, de esta morada, que es morada del Espíritu Santo, templo de Dios, sacar todo aquello que a Él no le agrada, ¿sí? Que así como queremos ver limpia nuestra casa, la construcción de donde vivimos, Él también quiere que esté limpio el lugar donde Él quiere habitar, ¿sí? No podemos convertir nuestra vida, ¿sí? O sea, el templo de Dios en una bolsa de basura, que día tras día la vamos llenando en lugar de vaciarla. Si Dios quiere que ese lugar esté vacío, este templo quiere que esté vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío es el que Él quiere ocupar. Ese vacío es el que Él quiere llenar, ¿sí? En el versículo que acabamos de ver, que hemos leído, nos hace ver algo muy importante: la inmundicia, la basura que hay que sacarla toda. O sea, no podemos dejar nada porque contamina, porque corrompe, ¿sí? Como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, eso poquito que pueda haber ahí va a leudar, va a afectar, va a contaminar, ¿sí? Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere vivir también plenamente aquí adentro, habitar, sentirse bien, al igual que el Espíritu Santo, ¿sí? Y debemos limpiarnos con agua limpia en el día a día. Y esa agua limpia es la palabra. Y como dice Ezequiel 36:25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, Dios quiere limpiarnos en el día a día, ¿sí? A través de su palabra, ¿sí? Y tenemos, por lo tanto, que sacar lo que no sirve. Amén. ¿Sí? Ahora, lo que no sirve hay que sacarlo fuera de la casa. Eso es un buen principio que debemos practicar siempre en nuestra vida. Pero no todo lo practicamos, pues generalmente en nuestra casa siempre guardamos muebles que no sirven, la plancha que ya no calienta, el televisor que no enciende, el carro que no tiene motor, la silla quebrada, ¿sí? Ese mueble que no sirve lo queremos conservar, aunque ya no sirva para sentarnos, que no sirva absolutamente para nada, pero lo conservamos porque decimos: eso era el sillón que usaba mi bisabuelo, y de mi bisabuelo pasó con mi abuelo, y de mi abuelo pasó con mi papá, y yo lo quiero seguir conservando. O la plancha,
porque decimos que es la primera plancha que tuvimos, porque fue la que nos regalaron cuando nos casamos. Y así sucesivamente queremos conservar muchas cosas, muchos cachivaches que no sirven en lo más mínimo. Igualmente en nuestra vida, muchos de nosotros guardamos lo que nos sirve, lo que no produce nada bueno, lo que es una carga para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos sirve? Que me anda picando una vispita. ¿Qué es lo que nos sirve? Y tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Una de las cosas nos lo dice Santiago 4:6. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos con soberbia, a Dios no le agrada eso. ¿De qué nos ha servido la soberbia y esa prepotencia? Y esa prepotencia en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Nos sirve solamente para ser desagradables a nuestro prójimo, ¿sí? Porque imagínense ahorita en esta pandemia, estar confinado, pasar la mayor parte del tiempo, toda la familia en el hogar, y nosotros con soberbia, realmente vamos a ser muy desagradables a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿sí? Y peor aún, desagradables a nuestro Dios, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que debemos desechar de nuestra vida, ¿sí? Nos lo dice Proverbios 6, del 9 al 11. Nos dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Sí? Y Romanos 12:11 nos dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Entonces, la pereza no nos sirve de nada, ¿sí? ¿De qué nos ha servido en esta pandemia? ¿Sí? Esa pereza espiritual, ¿sí? Esa pereza que ha habido en tu vida, no sé si fue nomás ahorita dentro de la pandemia, si ha sido por muchos años, ¿sí? Y no hemos obtenido nada bueno con ella, ¿sí? Aun cuando hemos estado ahorita en este tiempo en la comodidad o en el confort de nuestra casa, pues lo más seguro es que el amor no nos ha dado por buscar leer las escrituras, por escudriñarla. Si la hemos buscado, qué bueno, gloria a Dios. Pero si esta pandemia que estamos viviendo, déjenme decirle que no ha sido casualidad, y Dios lo ha permitido con un fin, ¿sí? Que podamos estar en armonía en nuestro hogar, en unidad. Pero desgraciadamente muchos no lo entendemos así. Y muchos, y no lo digo por ustedes, sí, pero ustedes se lo digo porque a lo mejor ustedes conocen a alguien que su hogar, en lugar de ser un lugar agradable, en muchas familias ha sido un lugar de contienda, ¿sí? Y hay otro punto, otro detalle que tenemos que erradicar, que sacar de este lugar, y nos lo dice en Juan 15:5, del 5 al 6. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, dice, separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y cuando dice separado de mí es porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que siempre le busquemos a Él, porque nosotros solos no vamos a poder hacer nada.
¿sí? ¿De qué nos sirvió este año vivir separados de Dios? ¿O de qué nos ha servido estar separados de Dios en medio de esta pandemia? Nada, todo lo contrario, nos ha perjudicado a muchos, ¿sí? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera, queriendo hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Entonces, y aquí nos dice, separados de mí, no pueden hacer nada, no podemos lograr si no estamos con Él. Dice su palabra, el que no es conmigo contra mí es. ¿Sí? Entonces, con todo esto podemos darnos cuenta, ¿estamos con Dios o no estamos con Él? ¿Nos resistimos a su voluntad o hacemos su voluntad? ¿Sí? Tenemos que sacar lo que nos estorba. ¿Sí? Dice Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que si venías corriendo bien, que si tu caminar venía bien en Cristo Jesús y de buenas a primeras, te apartaste o dejaste de caminar, quiere decir que algo sucedió en tu vida. Quiere decir que algo vino a cambiar tu forma de caminar para Cristo. ¿Sí? Muchas veces le permitimos al enemigo, abrimos puertas, abrimos a veces una pequeña rendija y es más que suficiente para que el enemigo venga y haga estragos en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra casa que nos estorban? ¿Sí? Y nos hacen tropezar, nos hacen caer, nos lastiman. ¿Sí? Es necesario en nuestra vida hacer una limpieza de todo lo que nos estorba para que podamos recibir las bendiciones de Dios, de todo lo que nos hace tropezar. Y hay que barrerlo de nuestro corazón, que no quede ni el más mínimo rastro, vestigio de esas cosas que no le agradan a Dios y que afectan nuestro caminar en Cristo. Que nos afectan, que impiden que las bendiciones vengan, que podamos vivir una vida plena, en unidad, en armonía con nuestros seres amados en casa. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Otras cosas de las que debemos dejar fuera y que son un estorbo para nuestro progreso y que son un estorbo para la paz de nuestra familia, son los vicios. ¿Sí? Y a lo mejor alguien me pueda decir, pero es que el vicio que yo tengo no afecta a mi economía. Déjame decirte que Dios es nuestro creador. Es el creador de todas las cosas. Es el creador de lo visible y lo invisible. Y que si tenemos un trabajo, un empleo, fue porque Dios le plació que lo tuviéramos. Y nos los dio porque quiere que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Y mi pregunta es, el tomar de lo que Dios nos ha dado para nuestros vicios, ¿eso es administrar bien lo que Dios nos ha dado? No. Y aparte de que afecta el vicio, pues afecta también la economía para nuestra familia, porque pudiendo ocuparlo en otras cosas, le disminuimos, ¿sí?, los gastos a la familia. Pudiéndolo tener una mejor escuela, la llevamos a una donde nos salga más económica para que nos pueda alcanzar para el vicio. ¿Sí? Entonces, el vicio, sea cual sea, tenemos que erradicarlo. Otro punto son las malas amistades, ¿sí?, que nos incitan al pecado, que nos apartan del camino de Dios. Muchos dicen, pero es que esa amistad es de años. Sí, yo no te digo que no pueda ser alguien con quien puedas platicar en un momento, pero si vas a platicar con ella, con esta amistad, y no le presentas a Cristo, si no le presentas el plan de salvación que Dios tiene para su vida, si no haces la oración de fe con Él, y al contrario vas porque te van a hacer reír todas las sandeces que esta persona te platique. No, nosotros tenemos que contagiar a los demás de lo que Cristo nos ha dado. Nosotros tenemos que traerlos al conocimiento de la palabra, no que ellos nos arrastren
a llevarnos de nueva cuenta al mundo. No, tenemos que ser sabios. Si es una amistad y vamos a verla, es para hablar del amor de Dios. No para que nos cause gracia lo que nos platican o lo que hacen porque están tomados, porque están drogados o porque simplemente quieren hablar con nosotros y echar de su ronco pecho su rico vocabulario, ¿sí? Y que esas groserías a muchos les causa gracia, ¿sí? Y si nos causa gracia, entonces estamos compartiendo el mismo ejemplo que da esa persona, ¿sí? Caemos en algo que a Dios no le agrada. Las relaciones prohibidas, esas personas con las que estamos enredados y por ellas tenemos pleito, pasamos vergüenza, perdemos bendiciones, son un estorbo para nuestra felicidad matrimonial, son un estorbo para nuestra relación con Dios. Sí, ahí va incluido el adulterio, pero no solamente el adulterio es lo que son estas relaciones prohibidas, porque tenemos amistades que nos pueden inculcar a lo malo, ¿sí? Son amistades o relaciones que van a ser relaciones tóxicas para nuestra vida, amistades tóxicas que van a afectarnos, ¿sí? Entonces, esas relaciones tenemos que romper con ellas. Si es un adulterio, pues con más razón. ¿Por qué? Porque el haber adulterio en un matrimonio donde hay hijos, siempre va a haber contienda. Va a haber alguien que va a andar entristecido. Y va a haber alguien que va a captar todo eso. Que sus papás pelean, contienden. Que saben que su papá o su mamá tienen otra pareja. Y con eso dañamos a nuestros seres amados. Dañamos a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo o testimonio le damos a nuestros hijos? Pero sobre todo, ¿qué es lo que ve Dios en nosotros cuando andamos en ese tipo de relaciones? Andamos en pecado. Y el pecado no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que sacar todo lo desagradable, tenemos que sacar todo lo feo, ¿sí? Porque aun cuando dice 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? No todo es provechoso, no todo es constructivo, ¿sí? ¿Para qué va a mantener podemos tener una relación así? Pero no conviene, no edifica, al contrario, trae destrucción a la familia, ¿sí? Muchas veces tenemos en nuestros hogares cosas que se ven mal, que no lucen, que afean nuestra casa, cuadros, adornos, cortinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así debemos de quitar de nuestra vida, de este templo, el templo de Dios, aquellos detalles que afean nuestro testimonio, que ya no lucen en nuestra vida cristiana. Todo aquello que ya dejó, que no es bendición, tenemos que arrancarlo, quitarlo de nuestras vidas. Muchas veces tenemos una fotografía, ¿sí? Que cada vez que la vemos, traiga al presente recuerdos que nos siguen afectando. Una carta que por ahí se mantiene luego guardada y que de vez en cuando va y la saca, y fueron las palabras que te dijo quizás quien fue por tu primer novio, y que todavía la abre, la lee, la recuerda y te trae tristeza, ¿sí? Hay gente que todavía tiene un santito por ahí de cabeza, que tiene todavía por ahí una herradura guindada, afean nuestra casa, ¿sí? Pero quien guinda eso en la puerta de su casa, quien pone de cabeza un santo, no sé quién, para que le traiga suerte, para que le traiga prosperidad, algo hay en ti que te pone, que te dice, que te recuerda la palabra de Dios que dice, el que no es conmigo, contra mí está. Si tú sigues creyendo en esas guindalejas, ¿sí? Estás contra Dios, ¿sí? Y eso es pecado, porque no estás creyendo en el único Dios verdadero, en el único Dios para quien no hay nada imposible, ¿sí? Que para Él todo lo imposible es posible.
Entonces, debemos de tener cuidado lo que tenemos en casa, lo que tenemos en este templo, lo que guardamos, en lo que todavía creemos, ¿sí? Aparte de Dios, porque creemos, mucha gente cree en otros dioses y no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Otra de las cosas aquí es nuestro mal vocabulario, ¿sí? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pero hay otra, en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Si tú hablas con alguien, te vas a dar cuenta de lo que hay en su corazón. ¿Sí? Porque lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón. De la abundancia de su corazón habla la boca. Está Dios en ti. Está su palabra en ti. O sigue habiendo detalles del mundo. ¿Qué es lo que habla? Lo que debemos de hablar es la palabra de Dios. ¿Sí? No hablar como si no conociéramos de la palabra. ¿Sí? Y eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Ahora, en primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con los lugares que visitamos. ¿Sí? Porque podemos ir a la iglesia, podemos ir a una célula, ¿sí? Podemos estar en los servicios miércoles y domingo, no fallar, pero si cuando salimos de ahí vamos a lugares en los que no debemos de frecuentar, entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y la mentira es pecado. Y si vamos a un lugar de eso, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Sí? Decía alguna vez un hermano que en su momento me dijeron que lo vieron entrar en un bar 11 de la noche y salió a las 5 de la mañana. Y cuando yo le pregunté, oye, manito, fíjate que me dijeron esto y esto. Ah, sí, dice que estaba un brother ahí. Y la verdad quise ir por él. Fui por él. Y le digo, ¿y le hablaste? ¿Le presentaste a Cristo? ¿Le hablaste del plan de salvación? ¿Hiciste la oración de fe con él? ¿Lo sacaste de ahí? No, es que mira, que esto, que es un poco complicado. Le digo, brother, y hasta las 5 de la mañana. Entonces, eso no lo hagamos. Una persona que está tomada, que está drogada, no va a entender en esos momentos, a comprender lo que tú le estés hablando. ¿Sí? Y Dios lo sabe. ¿Sí? Debemos limpiar la casa para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y no es cada fin de año, debe ser en el día a día. En algún momento un pastor me preguntaba, José, si una persona pasa a la calle y va descuidada, viene un carro, lo arrolla, pierde la vida, ¿se va con el Señor o se va a otro lado? No se los voy a contestar, se los dejo de tarea. Me hagan comentarios ahí en el grupo y me digan a dónde se va esa persona. ¿Sí? ¿O qué piensan ustedes? Amén. Ya para terminar vamos a leer Marcos 11 del 15 al 17. Marcos 11 del 15 al 17. Dice la palabra así. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Sí? Entonces,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si ya escuchamos que cada uno de nosotros, usted y yo, somos templo del Espíritu Santo de Dios, entonces no tenemos que convertir ese templo en cueva de ladrones. ¿Sí? En ese templo donde permitirle a que cosas que no son de Dios vengan a robarnos nuestra tranquilidad, a afectar el lugar que solamente le pertenece a Dios, le pertenece al Espíritu Santo, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, yo les pido que hay cosas que así que tenemos que, como en la casa, en la construcción donde vivimos, para sacar la basura a veces no basta para hacer una limpieza total, no basta con limpiar en los pasillos donde metemos donde es fácil meter la escoba. Hay que mover, hay que remover. Cuando removemos todo y barremos, nos damos cuenta realmente qué cantidad de basura había, de polvo, de triques que se habían caído de ahí del alajero, del armario, ¿sí? Del closet, y que ni sabíamos que estaban tirados abajo de esos muebles o abajo de la cama. Dios quiere que nosotros empecemos a remover todo lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que pueda salir. Habrá cosas que al amor no sabemos o que las queremos seguir conservando ahí. Nadie se da cuenta. Pero si no sabemos todavía algunas cosas que hay en nuestra vida y que nos están afectando, tenemos que orar. Pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todo aquello que tiene que salir de nosotros para que Él pueda habitar en nuestras vidas. ¿Sí? Porque una vez que Él esté aquí adentro, ahí trabajará también en nosotros en el día a día, llevándonos siempre por esa senda angosta, pero que es el mejor camino para poder alcanzar la vida eterna. Es lo mejor que nos puede suceder. Es lo mejor que nos ha sucedido el haber conocido a Cristo y saber que Él nos va a llevar por un camino angosto. Pero es lo mejor que hemos podido hacer. Aceptar a Cristo en nuestro corazón para que Él obre en nuestras vidas y podamos alcanzar la vida eterna. Y con ello nuestros seres amados. Porque nosotros, varones, sacerdotes, somos la autoridad de nuestra casa. Ese sacerdote que Dios ha puesto al frente de nuestras familias, porque es a nosotros quien Dios nos va a pedir cuenta, por mi esposa y por mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da de poderle mostrar que eso es lo que anhelo, sacar adelante a mi familia a través del conocimiento de la palabra, guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar ahí donde están. Cierren sus ojos, ¿sí? Amado Señor Jesús, ¿quién como tú, mi Señor? Porque solo tú y nadie más dio su vida en la cruz del Calvario, ¿sí? Y diste tu vida ahí por cada uno de nosotros. Tú sufriste todo dolor por nosotros, te llevaste nuestras enfermedades y nos hiciste sanos y salvos. Y muchas veces nada de esto valoramos, mi Señor. Señor, tú dijiste a los judíos destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ese nuevo templo somos nosotros. Un templo donde tú quieres habitar. Ese templo soy yo, Señor. Y yo quiero, Padre, en el nombre de Jesús, que habite, Señor, en mí. Perdón te pedimos, Señor, por darle lugar en nuestras vidas, en el lugar donde tú quieres habitar, a la soberbia, a la pereza, la autosuficiencia, vicios, malas amistades, relaciones prohibidas, nuestro mal vocabulario, amargura, todas nuestras debilidades. Hoy reconocemos, Señor, hoy reconozco que
que no nos hemos preocupado por limpiar tu casa, tu templo, tu morada. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, mi Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre, por hacerte a un lado, por hacer a un lado tu presencia, por hacer a un lado tu palabra. Perdón por resistir a tu precioso Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón, dándote gracias en el dulce y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, solamente les quiero decir que tenemos que orar y orar. Decía un hermano ayer, tenemos que orar hasta que nuestros miedos nos tengan miedo, ¿sí? Hasta que tú seas un problema para tu problema. Hasta que tu fe mueva las montañas. Orar hasta que después de que Dios te dé, antes y después de que Dios te dé la respuesta. Orar, simplemente orar. Y el Señor hará en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo lo que hagamos, porque Él debe ir siempre a nuestro lado. Él debe ser siempre el primero, el que vaya delante de nosotros. Él siempre debe ser el primero en todo. Amados hermanos, que tengan buena noche, bendigo sus vidas y nos vemos para la próxima. Dios con ustedes. Amén y amén.